Bueno, me va a permitir que aclare un misterio que tiene que ver con Miguel Ángel Bastos y el señor Keynes, que corre por ahí el rumor de que en tus clases tiras a Keynes al suelo. A ver, como é? Foi unha vez que fixen así, que estaba eu así tamén furioso con el, pero non... Pero que fixeches, exactamente? Non fixen, tirei no chapo, que me enfadase, fixen tirei no así, porque estaba... Porque teño moita maneira ese libro, porque foi un dos libros que máis daño foi un dos libros que máis daño fixo no século XX, na miña opinión. Que quede claro. Mira, só tes que ler o prólogo que fixo Keynes, a edición alemana, editada nos tempos dos nazis, en 1936, que dice que os principios da miña teoría se aplican moito mellor nunha economía totalitaria que nunha economía democrática. O dixo el, non o digo eu, está escrito por el. Me dejas darme un consejo para leer a Keynes. Mira, a Max Scheler, el autor de la teoría de los valores, le preguntaron una vez, dijeron que era muy abstrusa y que era muy difícil de entender, y le preguntaron por qué no escribía más claro. Y él dijo, yo reconozco perfectamente lo que pasa, porque yo a veces cuando me releo por algún motivo tampoco me entiendo. Dice, Pásale como a Rajoy, que no entiende su propia letra. Pero él dio la solución. Dijo, en esos casos me leo en la traducción francesa, que son muy ordenados, ponen todas las cosas en su sitio a la hora de traducir, y entonces lo que no me entiendo a mí mismo lo entiendo en la traducción francesa. Lea Keynes en la traducción francesa. Hai unha cousa, probablemente ao triunfo dos liberais é que Hayek, nos seus libros, En Camino de Perfección, por exemplo, creo... Camino de perfección. De servidumbre. Camino de perfección. Vaya. No está aquí en estos momentos Manuel Fernández Blanco, sino te hacía un retrato de... Ciruela. En vez de Ciruela tamén. Bueno, vou de outro que tiro porque me toca. Ciruela estuvo bárbaro. Camino de servidumbre é moi fácil de leer. Muy fácil. Bueno, me estáis muy eruditos. Dejadme que desengrasemos un poco con ese requiebro verbal en el que hoy incurrió Cristóbal Montoro, que vamos a tener que hacer una especie de Wikipedia de las expresiones de Cristóbal Montoro. No sé si lo percibieron antes cuando poníamos esas pequeñas declaraciones. Vamos a escuchar otra vez. Porque ¿qué le pasa a España? No le pasa nada raro. Le pasa que ha incurrido en un déficit por cuenta corriente realmente inolvidable. Bueno, hemos detectado que el señor Montoro tiene un problema con la R. Le pasó también con una palabra muy de aquí, ferrol. Ya verán cómo lo pronunció. Hagamos, por tanto, también construir juntos un futuro mucho más cierto para los trabajadores de Navantia, para toda la comarca del Ferrol, Bueno, el Ferrol, no sabemos muy bien dónde salió lo de Ferrol, pero el inolvidable nos recordó a un personaje de la política gallega que, teniendo en cuenta que es de Ourense, y que en Ourense al hablar a veces tendemos a eso que se llama rotacismo, que es a hablar las L's como R's, el maestro del rotacismo de la política gallega es Pachi Vázquez. Están en listas de espera. Os problemas dos ciudadanos, nós non estamos... Estamos moi disgustados diante de todos vos. Non está mal. Así que a lo mejor Cristóbal Montoro es de Carballiño y no nos habíamos enterado, porque el inolvidable nos dejó un poco perplejos. En fin, vamos al asunto del espionaje, que últimamente no ganamos para sustos. Lo último tiene que ver con Gordon Brown, ya se lo dije hace 2 años, esa cumbre del G20, en la que los líderes mundiales fueron sistemáticamente grabados y espiados por orden de Gordon Brown. Los papeles que el joven informático Edward Snowden filtró al diario The Guardian siguen salpicando casos de espionaje. El último destapado involucra al gobierno británico del primer ministro laborista Gordon Brown, que habría autorizado en 2009 la interceptación de las comunicaciones de los líderes que participaron en la cumbre del G20 en Londres. Se intervinieron correos electrónicos con un sistema que permitía leerlos al mismo tiempo que se escribían, y se vulneró la seguridad de las BlackBerry para controlar llamadas y mensajes. Los anfitriones británicos llegaron a recomendar a los integrantes de esas delegaciones que utilizasen una serie de cibercafés falsos, donde los servicios de inteligencia vigilaban cada paso. La operación, que duró unos 6 meses y para la que trabajaron 45 expertos que analizaban las comunicaciones en tiempo real, permitió conocer cualquier contacto entre los delegados. El objetivo del espionaje era saber previamente sus posiciones para jugar con ventaja en las conclusiones de la cumbre. I don't have special skills. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes, this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong.
And I'm willing to go on the record to defend the authenticity of them and say, I didn't change these, I didn't modify the story. This is the truth, this is what's happening. Snowden ya había puesto en jaque al gobierno de Obama tras desvelar uno de los casos de espionaje multitudinario más importantes de la historia. Un extenso programa para controlar las llamadas telefónicas y transmisiones en Internet en grandes compañías como Microsoft, Google, Facebook, Skype o Apple. El mayúsculo escándalo ha obligado al presidente Obama, en medio de un profundo debate en la sociedad norteamericana, a justificar la vigilancia preventiva en la lucha contra el terrorismo. You can't have 100% security and also then have 100% privacy. El programa, clasificado de gran secreto, era conocido por los líderes del Congreso, pero no se compartió con ningún otro país, pese a que muchas de las comunicaciones mundiales pasan por Estados Unidos. La propia canciller alemana, Angela Merkel, aprovechará mañana su reunión con Obama para pedirle explicaciones. La legislación europea en la materia data de 1995. En mayo del 2010 era detenido el militar Bradley Manning, acusado de filtrar a Wikileaks decenas de documentos de las guerras de Afganistán e Irak. El tribunal que lo juzga podría condenarlo a cadena perpetua. Por ello, Snowden, al igual que Hervé Falciani, está buscando refugio. Falciani vive en algún punto de España tras airear la lista de 130.000 clientes del banco para el que trabajaba, el HSBC, que evadían impuestos en sus respectivos países. En España, el caso Sitel, un sistema de interceptación de comunicaciones al margen de la ley, provocó un revuelo político en 2009, siendo Rubalcaba ministro del Interior. El señor Rubalcaba ha reconocido que en España hay un sistema ilegal de escuchas. La revelación de la vigilancia y control de las comunicaciones ha disparado las ventas de un clásico de la literatura, 1984, la legendaria obra escrita por George Orwell, inspirada en el régimen totalitario de Stalin, ha aumentado sus ventas en Amazon un 7.000%. 7.000%. Parece increíble que quedara alguna casa en la que todavía no estuviera 1984 de Orwell, pero al parecer así es. Con respecto al último que ha salido de este asunto, que es ese espionaje a líderes del G20, decir que en estos momentos la diplomacia internacional está un poco revuelta como consecuencia de esa decisión del líder laborista. Os pido 5 segundos. Brevísimamente. Vamos a ver. El que tenga mitificado el G20 puede estar preocupado. Yo estoy muy preocupado por el tema de del espionaje y diré una palabra. El G20 no sé para qué se le espía, todo está claro en el G20. Se sabe a lo que van, cómo son las alianzas y para qué. Y desde mi punto de vista, el hecho de que en este momento el mundo le siga prestando importancia a ese tipo de reuniones es una paletada del carajo que no me explico cómo puede funcionar. Porque en este momento hay otros órganos de intervención generalizada, entre otros la Unión Europea, que yo creo que deberían de estar activados. Una sola palabra para terminar. La corrupción de la libertad y la corrupción jurídica en este momento de las democracias occidentales es mucho mayor y mucho más grave que la corrupción económica. Hay que acabar pronto con un tema, pero hay que empezar definitivamente con el otro, porque donde está en peligro la democracia es en la forma en que se está en este momento defendiendo la libertad y todas estas cosas que nos dicen, que eso es una verdadera barbarie. José Carlos, o sea, una palabra, un adjetivo prácticamente sobre este asunto. Sobre este asunto, el asunto, el final del gobierno laborista, realmente después de toda la historia de Tony Blair en Irak, todo aquello, resultó ser, si todo esto se confirma, tener una carga de villanía mayor de lo que pensábamos. Por cierto, yo soy muy defensor, era hasta este momento, creo que ya no lo voy a ser más, del papel jugado en ese momento por el señor Brown, que creo que fue Gordon Brown, que creo que fue de los líderes que supieron fajarse más con los problemas en el año, pero se me van a quitar las ganas de defenderlo. No es que no se confirme, es que Gran Bretaña ha reconocido que practicó esas grabaciones y pues se ampara en una ley de 1994 que al parecer permite que se pinchen a los socios del G20. Miguel. Non me sorprende nada, o espionaxe forma parte da política desde sempre. Tedes calquer tratado antigo, mas chinés, por exemplo, da India, de 500 anos antes de Cristo, 1000 anos de Cristo, todos teñen un capítulo sobre espionaxe. E entón tienes que aceptarlo como inevitable. Que é inherente á política, es que non está mal decilo, pero unha cosa é o programa carnívoro eso non inventou Obama, que inventou Bush. Pero hay una confusión conceptual. Una cosa es el espionaje, claro, que hace y otra el espía, cosa, claro, y otra cosa es
pasarse por el forro las protecciones de las comunicaciones personales. A ver, un titular prácticamente... Despois desos chineses veu a Revolución Francesa, a declaración dos dereitos do home do cidadán... Que foi desinventou a policía política, por favor, non me fales de Fouchet. Non me fales de Fouchet. De Fouchet. Sí, que foi que inventou a policía política. Xa sei quen é Fouchet. De unha magnífica biografía de Fouchet de Zweig, magnífica. Bueno, non quero falar disso. O que quero dicir é, dixo este mozo norteamericano, que denunciou, dixo, es el público quien tiene que decidir. Pois eu decido incalificable e intolerable. Incalificable, e eu estou completamente de acordo con Xosé Luis Barreiro. A situación é moi grave e se non se para isto, pois a democracia vai ser... A mí me parece de un cinismo incluso la frase de Obama, no se puede tener el 100% de seguridad ni el... Bueno, eso é certa, esa frase é certa, pero é cínica e intolerable dita neste contexto. Carlos. Eu creo que, en primeiro lugar, Gordon Brown, efectivamente, aquel papel que quería xogar e aparecía como o que iba a refundar o capitalismo, segundo dixera Sarkozy, ao final, para que estaban espiando? Pois seguramente pasaron polo forro, como aquí se decía, dereitos, garantías e a propia democracia para salvar os intereses da City de Londres. Non fora ser que a refundación do capitalismo fose certa e lles acabase co negocio da City. En segundo lugar, eu creo que isto que obriga é a unha cuestión que ten que haber co dereito. Cal é o estatuto xurídico de Internet? Algo do que depende todo o mundo, pero que na práctica está controlado por un país, por unha superpotencia que é Estados Unidos, ¿no? Vámonos corriendo a ver a Uxía Rodríguez porque han pasado más cosas este lunes que nos va a resumir ya nuestra compañera. Adelante, Uxía. Pues vamos a comenzar este último repaso en Grecia porque la justicia ha ordenado restablecer la señal de televisión de la radiotelevisión pública griega en medio de la crisis política y social desatada tras la decisión unilateral del primer ministro de cerrar sin previo aviso RT. Ahora el Consejo de Estado ha ordenado abrirla hasta que se cree un nuevo ente. En el momento en que se conocía esta noticia, los tres socios del Ejecutivo estaban reunidos in extremis y Samaras intentaba lograr un consenso que evitara la ruptura de la coalición y la posterior convocatoria de elecciones. Los 2.700 trabajadores de RT llevan 6 días encerrados y continuaban emitiendo mientras el país protestaba en la calle. Y a la patronal los 4 días de permiso que el Estatuto de Trabajadores otorga por el fallecimiento de un familiar le parecen excesivos. Según el responsable de Relaciones Laborales de la COE, el tiempo que ahora mismo se tarda en viajar no es el mismo que en la época de las diligencias, así que no tiene sentido que el permiso dure tanto. La patronal apuesta porque la Seguridad Social haga un seguimiento del absentismo y propone que aquellas personas con 4 bajas en un mismo año sean penalizadas. Y hoy una fábrica textil de Camboya volvía a ser noticia. Nike ha despedido a 400 de sus trabajadores por haber participado en una huelga con la que reclamaban salarios más altos. La compañía se ha defendido asegurando que los empleados se comportaron de forma violenta. Lo que pedían era un salario mínimo de 55 euros mensuales. Últimamente estamos más que acostumbrados a que Alemania nos guíe en todo, pero hay algo en lo que ellos quieren ser como nosotros. El gobierno alemán ha pedido ayuda a España para reorganizar su sistema de donaciones y trasplantes. Y es que en el país de Angela Merkel ha estallado el escándalo tras descubrirse que algunos de sus médicos cobraban dinero por colar a pacientes en la lista de espera. Ahora los alemanes quieren exportar algunos aspectos de nuestro modelo, que ya es una referencia en todo el mundo. Y vamos a terminar hablando de un viaje inolvidable porque por primera vez una agencia española online oferta vuelos a Corea del Norte. Todo un reto lleno de restricciones. No se puede llevar ni teléfono móvil, ni cámara de fotos, ni usar internet, ni ropa demasiado corta. Además, de esta oferta quedan excluidos periodistas, fotógrafos y activistas políticos. El precio, 8 días desde 1.450 euros. Un anuncio que al principio muchos usuarios se tomaron como una broma. El año pasado solo 3.500 extranjeros pudieron entrar en Corea del Norte.
Con esta sorprendente oferta terminamos, Fernanda. Creo que algunas de las personas que están con nosotros en la mesa hoy creyeron efectivamente que era una broma ese anuncio que se publicaba en varios periódicos el domingo. En fin, corriendo, nos vamos a la primera página del periódico de mañana, que abre con la serie que está escribiendo nuestro compañero Santi Garrido de la delegación de Carballo sobre la oleada migratoria que se está concretando desde Galicia hasta Suiza, recordando viejos tiempos. Titular de apertura: que los gallegos no vengan aquí, que vayan a cantones con menos paro. Es una entrevista con Isabel Rochat, consejera del Estado de Ginebra. Dice que en Ginebra, con un desempleo del 5,5%, hay menos posibilidades de trabajo que en otras zonas de Suiza, con un 3%. Más titulares: la Xunta excluye de la receta electrónica a las ortopedias que no se adhieran al convenio. El acuerdo al que se opone más de la mitad implica que se cobre al usuario lo estipulado por el Sergas. Entrevista mañana con Francisco Jorquera. Les adelantamos un titular sorprendente. Es Hortu quen está seguindo os pasos do Bloque desmarcándose da violencia. Parte de las declaraciones, una declaración en concreto de lo que Francisco Jorquera contó a La Voz de Galicia. Destacar también que casi 70.000 jóvenes gallegos cursarán sus asignaturas en gallego, castellano e inglés, y la resolución de una historia que tiene unos días, Fomento ordena poner las señales de peaje en los 2 idiomas oficiales en Galicia. Una decisión que tiene que ver con esa denuncia de que los señales estaban escritas en gallego. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues en Sudamérica ponen pare. ¿Y parking? En Sudamérica ponen pare. Por eso digo, pregunto. Me parece extraño que en un país donde la señal de stop no hay que traducirla, en cambio la señal de peaje sí. Es un disparate como otro. Estamos rodeados de disparates últimamente. Graciñas. Boa noite. Boa noite. Regresamos mañana a partir de las 10 de los 20. Sean felices.